El gatillo fácil indica toda muerte o daño grave provocado de forma ilegal por parte de las fuerzas de seguridad. Las mujeres, en su mayoría jóvenes y de barrios humildes, sufren a diario el acoso, maltrato y hostigamiento policial, una realidad que existe y que parece no tener límites. Le dicen gatillo fácil, para mí lo asesinó a ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Las fuerzas de seguridad todas, ya sea la policía, la gendarmería, tienen una forma de actuar que, si bien han variado los gobiernos, los regímenes de dictadura, democracia, no han variado prácticamente sus formas, o han variado muy poco las formas de actuación. Sigue siendo muy fuerte la persecución a los sectores más vulnerables, fundamentalmente a los niños y a las niñas o a los adolescentes. Esto se ve en cualquiera de nuestros barrios. El hito que significó el terrorismo de Estado, que por supuesto marca un antes y un después, incluso culturalmente, porque es absolutamente imposible analizar la cuestión de seguridad en la República Argentina sin tener en cuenta qué rol tuvieron en aquel momento las fuerzas de seguridad, más allá del recambio que el tiempo pudo llevar en sus miembros. Pero la realidad es que el paso del tiempo, en la medida en que no se acompañe permanentemente con una reflexión profunda acerca de cómo sucedió en esa época y qué cambios o no se hicieron en los programas de estudio, en la capacitación, en el perfil del policía o del hombre de la fuerza de seguridad que necesita o quiere el país. Me parece que el Estado es el que debe diseñar el tipo de fuerza de seguridad que debe tener. Con esto uno no dice que no haya fuerza de seguridad. Lo que uno dice es que haya fuerza de seguridad que intervengan en la prevención, que intervengan en la comisión de delitos, pero con métodos normales, es decir, pero no con métodos para reprimir, no con métodos netamente punitivos y netamente represivos, que muchas veces se produce con la muerte de las personas, ¿no? Los casos de gatillo fácil, el tema, bueno, otro tema importante que sucede, ¿no?, en los barrios, y por una cuestión de género, por una cuestión sexista, es la persecución hacia las chicas justamente de esos barrios de parte de la fuerza de seguridad. Mi historia es como la de muchas otras víctimas de gatillo fácil. Yo volví el 1 de junio del 2001 de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estudiaba. Bajé en la esquina de Mitre y Bransen, de Quilmes. Hice poco menos de unos 75 metros habré hecho, no llegué a hacer una cuadra caminando, y caí al piso producto del disparo del arma de fuego de José Ignacio Salmo. Mi hija trabajaba en un lavadero en el mismo barrio en donde con los mismos dueños de anteriormente alquilábamos una habitación, que ellos lo conoció desde los 6 años y siempre lo quiso como un hijo más. Y después, cuando empezó ya a estudiar en el barrio, le quedaba cerca el colegio, decidió trabajar unas horas antes de ir al colegio en la lavandería, en donde la mayoría de los bestias de la gendarmería hacen lavar sus uniformes en la lavandería donde mi hija trabajaba. Andrea no había nacido en Florencio Varela, hacía 1 año y 3 meses nada más que vivían allá. Ella no entró al colegio allá, no tomó su comunión, o sea que Andrea no era la hija de Florencio Varela. Bueno, después de este hecho lamentable, es todo un pueblo que se levanta a pedir justicia por Andrea. Para mí no es menor que el pueblo de Florencio Varela se haya levantado a pedir justicia porque ella no vivía en Florencio Varela. Eso es una cuenta que yo tengo con el pueblo de Florencio Varela, porque el agradecimiento que tengo es muy, muy profundo.
porque jamás me imaginé que un pueblo donde no había nacido Andrea, que se iba a levantar a pedir justicia. Y sin menos nosotros fue a un recital, estaba en una cola y un policía tiró un tiro, no sé a quién, dice que a unos muchachos, y le pegó a la chica mía, mató a la piba mía, a Soledad. Tenemos que saber que el ejercicio de la fuerza no puede ser arbitrario nunca. Entonces, alguien se puede acercar, alguien identificado, vestido como policía, y pedirnos algún documento. Nuestro protocolo indica que cualquier documento acredita identidad, un documento habilitado por autoridad pública, el registro de conducir, la cédula, el DNI. La detención por averiguación de identidad es la práctica más común que tiene la policía. Es una rutina que está tan naturalizada, que se ve, es tan habitual, que parece que estuviera bien, que fuera normal. Nosotros siempre decimos que digamos, lo primero que hay que hacer es desnaturalizar la detención por averiguación de identidad, tomarla como algo ilegal, porque en realidad es así. Cuando se vuelve sistemática es algo digamos, que la policía hace de forma ilegal. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y además es una práctica que habilita otras prácticas, es decir, cuando detiene a un pibe por averiguación de identidad 1, 3, 5 veces, lo vulnera, lo hostiga, lo extorsiona, lo insulta, lo lleva a la comisaría, le pega, lo tortura, lo recluta para que robe para la misma policía. Realmente nosotros vemos con mucha preocupación el avance que está habiendo de la policía, de la gendarmería, la mayor presencia. Acá en La Plata está la particularidad que después de las inundaciones del 2 de abril fue claro el aumento de la presencia policial o de la gendarmería, del ejército, y está habiendo una militarización de la ciudad que realmente nos preocupa mucho, porque eso va en detrimento claramente de lo que son los derechos, una política de derechos humanos, una política de integración. Y realmente lo estamos trabajando y estamos viendo las formas de actuar sobre eso, denunciando la situación actual, porque creemos que ya no lo podemos tolerar más, ya en los barrios no se puede tolerar más el abuso policial, el hostigamiento de los chicos. Ya no tenemos una buena policía. Hay buenos policías, que son cosas completamente distintas. No tengo ninguna duda de que hay buenos policías. Pero esto no significa que todos los policías sean buenos, es completamente distinto. Es una mirada distinta que lamentablemente está avalada por la realidad cotidiana. Entonces, en cualquiera de las policías de la República Argentina, si no se produce una verdadera transformación, primero que tenga en cuenta el diagnóstico real de cuál es el universo sobre el cual se intenta modificar el estado de cosas. Y en segundo lugar, que pueda analizar adecuadamente cuál fue la impronta de aquella época tremenda que fue el terrorismo de Estado en esa fuerza de seguridad. Porque es, a mi entender, lo que marcó una huella cultural profundísima que luego es reproducida. Gatillo fácil, señor del miedo, que lleva un nazi a flor de dedo. Gatillo fácil, patada y grito, ser joven casi es un delito. Y su disparo busca sediento, vives con aro, sin documentos. Él no te mira, él solo te apunta, primero tira y después pregunta. Señor del gatillo fácil, cuánta muerte toda junta. Hay muchas chicas en el barrio que son muy maltratadas por los uniformados, que hasta ahora le estoy siguiendo a una mamá visitando que se mueva para que pida justicia, que un gendarme le dio 2 tiros a su hija y lo dejó con muleta, con silla de ruedas. Ella no hace nada por el miedo. Le digo, yo enfrenté a la fuerza, no es fácil enfrentar a la gendarmería, le digo. En esto también tiene que ver esta cuestión patriarcal y machista que existe mucho en la fuerza de seguridad. Es decir, y muchas veces no solamente en la fuerza de seguridad, sino también en ámbitos judiciales, donde hay veces
se preguntan acerca de una víctima de una violación, se pregunta, bueno, si no habrá provocado, cómo estaba vestida, cosas que nada tienen que ver con el delito de cual ha sido víctima. Me parece que esto es muy importante para tomar en cuenta como una cuestión patriarcal, como una cuestión que apunta a ciertos privilegios, totalmente. No sé si son tantas las víctimas mujeres, lo que sí sé es que las que se levantan a pelear son las madres. Las que se levantan y pelean son las madres, las que están siempre firmes adelante sí son las mujeres. Creo que han recibido y reciben de parte del sistema la opresión, la represión del sistema, más siendo mujeres, o sea, sí de clase, y después más doblemente oprimidas, doblemente explotadas, doblemente reprimidas si son mujeres. Entonces sí, cuando se levantan, cuando les matan un hijo, no hay quien las pare. ¿Cuál es el comienzo? Para mí el comienzo es el análisis institucional, o sea, es un análisis profundo de la estructura de la institución y de la historia de la institución, y en función de eso el diseño de una política adecuada, no una política de seguridad, además una política de seguridad. Pero yo estoy planteando una política institucional, porque esa es la única que puede garantizar que sea potable una verdadera política de seguridad. Porque si no vamos a estar cambiando nombres, porque si no vamos a estar reemplazando un grupito o la manzana podrida. No es un problema de manzana podrida, es un problema institucional serio que si no se analiza el estado del cajón de manzanas, va a ser muy difícil resolverlo cambiando una manzana, por decirlo de una manera sencilla. La modalidad gatillo fácil es la más común de los crímenes que involucran a las fuerzas de seguridad, donde se repite un mismo patrón, ya que las víctimas son jóvenes de entre 15 y 25 años y pertenecen a sectores de menores recursos. Esto ocurrió un viernes, 10 de mayo. Andrea y mi cuñado se dirigían a la casa de los padres, que viven en Lomas de Zamora. Ellos toman el colectivo 324, el número 6, desde el barrio Ingeniero Alam, para dirigirse a la estación de Florencio Varela. Yo estoy casi segura que Andrea estaba embarazada, por eso tenía cierta descomposición que por naturaleza tenemos las mujeres. Tenía muchas náuseas, dice mi cuñado, desde el momento que ella toma el colectivo, que aparentemente quiere devolver, pero no sucede, son náuseas nada más. Cuando todavía le faltaba una estación para llegar, ellos bajan en la estación de Ceballos, una estación antes de la estación de Varela. La calle López Escribanos y Salta, ahí se bajan del colectivo, cuando ella ya no da más de su descomposición. En ese mismo lugar había sido asaltada una carnicería. Era el cumpleaños del hijo de la señora donde ella trabajaba, que es la dueña del lavadero, y le invitaron para ir a pasar el día. Yo tenía programado ir a visitar a la Virgen del Rosario de San Nicolás, que ella me dijo, anda vos sola, mami, que yo me voy a quedar con él y nos vamos al cumpleaños. Cuando yo me fui el sábado a la mañana temprano, el domingo, y ya cuando a las 7, 8 de la mañana en plena misa, que no tenía señal el teléfono porque estaba en la iglesia, me llamaron que tuvo una desgracia mi hija. Bueno, yo digo, como es en el barrio, qué sé yo, habrá, seguro que hubo algún tiroteo en los pasillos. Ahí pasan varios patrulleros, mi cuñado cuenta 5. Y hay uno de estos policías que ahora van a ir a juicio, que se llama Pedro Menzi, dice, hace un señalamiento, allá están. Entonces se dirigen a donde estaban ellos, que era un trayecto muy corto. Entonces ahí eran más o menos 5 patrulleros. Se dirigen todos los 5 patrulleros a donde estaban ellos sentados. Y ahí dice Marta Jorgelina Oviedo, y ella está herida, dice, porque ella estaba todo el tiempo así.
Después de tantos mensajes que al salir prendí, el primero que me llegó fue que a Judy le dieron un tiro en la cabeza. Eso fue el primer mensaje que llegué a leer, que hasta hoy nunca pude saber quién fue la persona que me mandó así tan cruelmente para... Y de ahí tomé un taxi de San Nicolás hasta Retiro. Y tuve la mala suerte que subí con un chofer que no conocía lo que era el camino para Buenos Aires. La primera vez que venía, dijo que me hizo recorrer todo, y con la desesperación, todo, yo no entendía por qué camino teníamos que venir. Lo único que quería es llegar a Retiro, porque ahí cuando llego a esa zona ya iba a conocer para dónde ir. Ahí son derivados a la comisaría primera, los dos esposados, bien en la espalda. Ya algunos golpes había recibido mi cuñado en la cabeza y en la espalda, porque él no hablaba casi nada. Él en ese momento tenía 23 años, 2 años menor que mi hermana. Él no hablaba nada, la que se resistía a subir era mi hermana. Lo que todo el tiempo decía que llévenme al hospital, que me siento mal. Bueno, de ahí más o menos son 25 cuadras a la comisaría primera. Se dirigen a la comisaría primera. Ahí mi cuñado dice que la tiran arriba de un escritorio. Mi hermana se resbala, dice, con el cuerpo grandote que tenía. Y entonces a mi cuñado lo llevan a otro lado y a mi hermana la dejan ahí arriba del escritorio. Era un viaje, una eternidad para llegar, que ya lo habían levantado el cuerpo. Cuando yo llegué, cantidad de gente que había, estaban todos, una sola hermana que tenía en la provincia, ya estaban ellos, ya el cuerpo de mi hija lo habían llevado. A mi hijo Eduardo no sabía por dónde estaba. Tenía 14 años cuando pasó lo de su hermana. Y vi una vela que estaba en medio de la calle prendida con unas flores, que no entendía nada porque era tan grande la desesperación que digo yo, me habrán hecho una broma porque nunca me imaginé. Y después cuando llegué mi hermana me abrazó y me dijo, lo mataron, lo mataron. Eso fue lo último que yo escuché. 3.093 son aproximadamente las personas asesinadas desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010, con un promedio de 20 personas muertas por mes. Hay una víctima cada 28 horas por tortura y gatillo fácil. Esto fue en el año 2001 cuando, muchos recordarán, Rucauf hablaba del metabala a los delincuentes, y bueno, ese año tuvo un pico de casos de gatillo fácil justamente en junio del 2001. Lamentablemente inauguré ese mes con los casos de gatillo fácil yo. Bueno, esto me hace recordar mucho ahora, ¿no? A la asunción de Granados, que dice que hay que hacer lo que sea para terminar con la delincuencia. Yo llego, la llevo al recital, la dejo en la vereda, me voy a mi casa, llego a mi casa y suena el teléfono de ella diciendo que había habido un problema, no saben qué es lo que había pasado, y que una de las chicas de nosotros, no sabían cuál, le habían pegado un tiro. Me vengo yo, nos venimos, ahí no la encontramos a ella, en el hospital, y bueno, y nos dijeron, están en el hospital, y nos fuimos al hospital, y ya en el hospital también eran como que no dieron cabida, no sé cómo decirle, nos cerraron las puertas. Yo tuve que empujar la puerta, pegarle a una puerta para poderla a ella, aunque sea verla ahí. Se ve que me desmayé y después recuperé. Estaba un uniformado, se ve que era el comisario, o sea que una comisaria, porque era una mujer que estuvo en el momento de que pasó lo de mi hija. Y me dijo, tenemos que ir a la comisaría para que puedas, para que te puedas contar lo que pasó con tu hija. Dice, porque el asesino está detenido y necesitamos saber si usted le conoce. Y le digo, ¿pero de qué asesino me está hablando? Y me dice, a su hija lo asesinó, su hija fue asesinada.
volví de la comisaría me estuvieron dando vuelta. Le digo, yo soy el papá de la chica que recién le pegaron el tiro ahí, que la hirieron, porque yo por mí estaba herida todavía. Y me dicen, pero estoy con los testigos. Digo, amigo, yo soy el papá, no soy testigo, yo necesito saber algo. Fui para que ellos me dijeran cómo seguía yo después de ahí, porque yo no sabía lo que hacer. De ahí salgo, vuelvo de vuelta y le pido a una chica, le digo, mirá, le digo, soy el papá de la chica que hirieron recién, le digo, decime qué tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Me dice, algo con superior. Le digo, ¿no hay un superior que yo pueda hablar? Sí, pero están en la pericia, no sé. Digo, bueno, me voy para allá, le digo. Fui para allá. La pericia se estaba haciendo donde estaba el bar Mepiachi, no donde había caído la piba mía. Así que yo entré marcha atrás con el auto, no estaba cortado, la gente estaba ahí arriba. Me llego ahí, pregunto a hablar con alguien, le digo, quiero hablar con alguien que esté a cargo porque yo soy el papá de la chica. Sí, bueno, vino uno, me dice, ¿cómo se llama? Bower, Carlos Javier. Y la chica, Bower, Nelly de Soledad. Bueno, espera un cachito. Me dejaron parado en el medio de la calle y siguieron con la pericia del Mepiachi, de lo que había pasado ahí, no lo que había pasado en la esquina, a 60, 70 metros. Ahí ya nadie. La pericia en el robo, no la pericia. Ahí en el robo donde estaba la chica mía, donde estaba la sangre de ella, pisado todo el mundo, caminado todo el mundo. Fue robo, no fue robo. Por decirle así, los chorros ya se habían ido, estaban a 60 metros. La nena mía estaba así, parada, le pegan acá. No sabemos si entró, y se entró por la espalda el tiro. ¿Entendés? No, pero policía. Y cuando yo fui a la comisaría, el policía estaba ahí caminando todavía, que yo no sabía que era él. Estaba caminando ahí. Mi cuñado escucha los gritos de mi hermana todo el tiempo, diciendo, nosotros no hicimos nada, llévenme al hospital. Y mi cuñado escuchaba eso y los testigos también, los 22 presos también. Después llegó un momento, dice mi cuñado, que no escuchó más los gritos. Y es ahí fue que ella quedó en coma profunda. Me dijo, me abrazó y me dijo, yo te voy a hablar fuera del uniforme, mami. Le dice, porque yo soy mamá de una chica adolescente. Y bien vendría a ser mi hija, a quien asesinó este bestia, me dijo. Un gendarme lo asesinó a tu hija. Fue una comisaria de ese entonces que estaba en la 46. Y nunca lo comenté, pero ahora que me tocó la oportunidad lo digo porque muchos familiares me dicen, hay policías buenos y policías malos. Y le digo, yo a todos le meto en una bolsa por igual, así como ellos nos meten porque vivimos en un barrio. Ella estuvo con un respirador artificial, que de hecho uno de los médicos me dice, lo único que respira, lo único que funciona, me dice, es la máquina. Se puede producir un milagro, me dice. Ella está en esta situación, se puede producir el milagro. Ella puede revertir esta situación y traer su respiración propia, o se puede producir lo peor. Hasta que pasó 12 días, hasta que, bueno, ella muere, ¿no? O sea, la máquina dejó de funcionar, como me había dicho el médico. Con el pedido de basta de muerte y gatillo fácil, los familiares de las víctimas se unen para luchar contra la impunidad de las fuerzas de seguridad y para exigir justicia por sus seres queridos. En el 2001 tuve que empezar a pelear contra distintas cosas. Primero, en un primer momento, por sobrevivir, porque la bala que me disparó Salmo me pegó en la columna y pasó a medio centímetro de mi corazón. Estuve 10 días al borde de la muerte en terapia intensiva, y mientras me estaba recuperando de esto, en los tribunales de Quilmes, el fiscal general de Quilmes decía que el accionar policial había sido correcto. Bueno, ahí nos chocamos con que yo había golpeado puertas durante 10 días. Golpeé puertas por todos lados, eso sí, hasta el juez de paz de Varela.
Nunca me olvido del juez de paz, lo esperé 3 horas nada más y nada menos, y me atendió. Entonces le cuento qué yo tenía que hacer en estos casos, porque todos me decían, tenés que hacer la denuncia en la comisaría que le corresponde. ¿Y cómo iba a ir yo a la comisaría si esto había sucedido en la comisaría? Desde ahí empezó mi lucha. De ahí me llevaron, que me hicieron recorrer comisaría, fiscalía, y lo más duro fue cuando me llevaron a la morgue judicial para que yo pueda reconocer el cuerpo de mi hija. Así que ahí empecé con la lucha. Tuve un vecino, compañero de barrio, que vivíamos a 4 o 5 casas, pero nunca lo conocí personalmente. Y era Chacho, él estaba muy involucrado con los familiares en cuanto al acompañamiento a Miriam Medina, que siempre coordinaba los viajes y todo eso. Se comunicó enseguida con ellos, con Dolly, Miriam. Esa misma noche me buscaron en el barrio. Quiero agradecer al CPB, al Centro de Protección a las Víctimas. Quiero agradecer al Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, lugar donde estoy integrada hoy, que han hecho los aportes para que se pueda llevar adelante este reclamo de justicia a 10 años del asesinato por tortura de mi hermana Andrea Viera. Nosotros tenemos un abogado que se le estudia burlando. Galazo, ¿cómo es? No. Galazo. Él está en el tema ese. Pero después yo, nombre fiscal y eso no me manejo, porque él lo explica todo, pero nosotros no somos de estar en todo ese tema, ¿entendés? Va con la bronca que yo tengo, no me queda nada a mí. Nada más que me quedó la cara del pibe que hizo la... Le digo pibe para no faltarle el respeto a la porquería esa. Yo no tengo que una falta de respeto. Le digo, hizo la reconstrucción del hecho del solo, con nosotros paradito ahí. Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos respeto por la gente. Porque si hubiéramos sido otro, él no hubiera podido hacer la reconstrucción del hecho. Pero lo dejamos que le hiciera, que se defendiera. Y el juez me dice, le cuento toda esta situación. Le digo, mi hermana está en coma profunda en el hospital Mi Pueblo. ¿Qué tengo que hacer en estos casos? Y me dice, es muy difícil de hacer nada en estos casos, me dice. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, esto, dice, pasó en manos de la institución policial, en manos de la institución uniformada, la institución más poderosa del país, me dice. No puedes hacer nada en estos casos. Ya desde un primer momento, los 6 días de que a mí me habían disparado, ya se estaba diciendo esto, y que era muy peligroso cuestionar el accionar policial. Eso ya desde el fiscal general de Quilmes, así que tuvimos que enfrentarnos a toda una justicia que ya venía encaminando el caso, como tantos otros casos de gatillo fácil, justamente a garantizarle la impunidad a otro agente más de la bonaerense. Así que desde el primer momento tuvimos que pelear. Esto yo ya sabía que iba a ser complicado porque, como te decía, yo soy parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y venía acompañando a otras víctimas desde antes de ser víctima. Es más, tengo una relación, digamos, en lo que es la represión estatal de antes, porque a mi viejo lo fusilan en Chile el 14 de septiembre del 73 con el golpe de Pinochet. Así que digamos que el Estado en distintos lugares ha golpeado sobre mí de distintas formas. Mi cuñado no puede ver un uniformado, sea prefectura, sea policía, sea de un uniformado, él le tiene terror. Y creo que muchas personas le deben tener. Yo principalmente no le tengo terror a ninguno de ellos. Y bueno, hay muchos pibes que le tienen mucho miedo a lo que es al uniforme. No al hombre, al uniforme. Y de hecho los hombres también cometen un montón de ilícitos, un montón de torturas, un montón de
de golpes porque están amparados en ese uniforme. Pues yo estoy segura que sin el uniforme ellos también no tienen muchas agallas. Ellos, claro, dicen, mato, pego, hago de todo porque me ampara el uniforme. Tienen el aval de ese uniforme, del arma que lleva. Por ejemplo, Rodrigo Valente, que mató cuando Alan Tapia estaba dormido. Y él, claro, el muchacho pobre habrá dicho, claro, a le planto el arma. Y claro, acá y de hecho pasó eso. Yo te digo, si has asistido al tiroteo, creo que vos sos bastante grande como para saber que estás dentro de un café y con un tiro puede ser cualquier cosa. Y él estudió, o por lo menos le dieron para eso. Él no tenía que ver matar a Soledad o a ninguna chica de ahí. Él tenía que verlas cuidado. ¿Entendés? Y empezando a cuidar era no mandarse la macana para que ni él ni los otros tropearan a nadie. Yo veo, por ejemplo, después de recorrer este camino, que alguno va, pregunta a un uniformado y le manda para cualquier lado a la persona, no le dice bien las direcciones, por ahí que le pregunta. Y digo, ya no tenés por quién confiar, porque no sabes si te estás cavando tu propia tumba, o porque, por ejemplo, la otra vez que estuve en un juicio oral que me hizo revivir todo, cuando fue el juicio de mi hija, porque fue en el mismo tribunal, fueron los mismos jueces, el mismo fiscal, que como que está poniendo ya la pena de muerte para nuestros pibes del barrio, porque siempre lo liberan a los uniformados que asesinan a nuestros pibes. Ya a quién podés ir a recurrir si hay un tribunal que lo estás avalando y todas esas cosas. Por ahora respetamos al abogado, que nos pide que nos mantengamos, que esto lleva tiempo, que nos explicó todo. Él se porta bien hasta ahora, pero por ahora lo perdonamos hasta que nos aguantemos. ¿Vos sabés cómo es la justicia que quieren ellos? ¿Vos sabés cómo va a crecer un policía? El policía tiene los días de semana o fines de semana visita. Tiene los hijos que lo van a visitar, los parientes, los amigos, la mujer. Tienen comidita aparte. Esa es la justicia que nosotros que pedimos después, entre comillas, no queremos justicia. Él tiene todo eso. A nosotros nos sacó todo eso. Bueno, gracias a Dios tengo mucho acompañamiento. Tengo el acompañamiento de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo el acompañamiento de las abuelas de Plaza de Mayo, el de los familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas. Y dentro de la tragedia tuve la gran suerte de estos 4 organismos y principalmente el pilar principal de la lucha de la búsqueda de justicia por Andrea es la agrupación Hijos, y a la cabeza estaba Carlos Pisoni. Él es el que me encamina en este camino difícil, duro, pero no imposible. Por eso siempre digo que Dios está para todas las cosas, porque capaz sin estas personas el asesinato de mi hija hubiera quedado impune, aunque a pesar de los pocos conocimientos que tengo en cuanto a lo que es la justicia, ni en mi país, menos sería en la Argentina, como que en estos momentos a uno se le abre una puerta o se le abre la mente para seguir y golpear puertas. Yo lo escuché a Scioli la otra vez. A Scioli estaba cuando asumió este nuevo, dijo, yo lamento lo que le pasó a Carolina, a todo el mundo, porque nadie se merece nada. Pero él dijo, no va a haber más Carolina, no va a haber más salidera, no va a haber más entradera, pero no dijo no va a haber más Soledad. Diciendo no va a haber más Soledad, que te tiene que decir, voy a sacar a esta policía que no sirve. No voy a poner más inútil en la calle. Porque decime todo lo que hay ahí, vamos a recorrer, ¿a dónde están los gendarmes? ¿Dónde están?
Están parados mandando mensajes con una compañera tomando mate. ¿Y después qué hacen? Se encuentran con esto que no saben qué hacer. Desde el regreso de la democracia en 1983, las víctimas por el gatillo fácil llegan casi a 3.500 personas. La mayoría de estos casos tienen un denominador en común, que es la falta de respuestas que suelen tener los familiares de las víctimas por parte de la justicia. La primer falla es la investigación, la IPP, la investigación penal preparatoria, que fue llevada por el fiscal Claudio Pelayo, porque él en esa investigación debería de haber llevado primero y principal a juicio al que era el comisario José Cita y el subcomisario Rafael Ominelli, que eran los encargados de la comisaría primera y además estaban presentes en ese momento. O sea, no es que no estaban, era un viernes. Estaban presentes los dos y bueno, yo creo que ellos deberían de ser los primeros en haber encabezado el juicio. A mí me parecía muy raro cuando en un año, 3 meses me llamaron y me dijeron que ya había salido el juicio y digo yo, bueno, después pienso, digo, bueno, el doctor Vera, como llevó el caso de Ezequiel de Monti a tantos federales que lo llevaron en el banquillo, digo, capaz por eso, qué sé yo, que a los 5 días después antes de la fecha me enteré, me citaron para una conferencia en la Defensoría, que el doctor Vera no podía ser mi abogado, podía participar de oyente, pero no puede hacer ninguna pregunta. Entonces nos reunimos ahí para una conferencia y dijo, no podemos suspender porque si sigue capaz lo sueltan al asesino. Lo primero que quisieron fue justificar, como suelen hacer con todos los casos de gatillo fácil, justificar el accionar del policía. Entonces, lo primero que hicieron fue decir, Salmo dijo, cuando yo estaba tirada en el piso, que yo era campana de los chorros. Dijo, vos estabas con los chorros. Me tironeaba de la ropa y me quería sacar los bolsos que traía de la facultad. Todos y cada uno de los testigos que estuvieron ahí cuentan cómo Salmo apoyó rodilla en suelo y me disparó al centro de la figura. En posición de tiro se puso y disparó. Con un disparo, como te decía, muy certero. En el 2006 llegan 5 policías a juicio, 4 varones y una mujer. Cuando los 4 salieron en libertad por el beneficio de la duda, a pesar de que en la comisaría primera se había comprobado de que antes del asesinato de mi hermana había 4 casos en Quilmes por torturas, y precisamente por torturas recibidas por Marcelo Aquino, que era un oficial en ese momento, y todos los testigos decían, él es el gran torturador de la comisaría primera. Toda persona que cae en la comisaría primera no se salva de las torturas, de las palizas que él le da a todos los que pasan por ese lugar. Estuve contenta desde el primer día que lo habían detenido y un alivio muy grande cuando lo vi sentado en el banquillo de los acusados, aunque no fue lo más digno de la condena que le dieron, porque fue 8 años y 6 meses por homicidio simple, que el fiscal Marazzi y los restos que estuvieron en la mesa, los jueces, no lo consideró, pero nada de lo que era la vida de mi hija, sino dijeron que el gendarme era muy joven, que se le puede dar otra oportunidad, pero nunca tocó como lo que es la víctima, lo que fue mi hija, un menor de edad, es estudiante, trabaja, y que el arma con que lo asesinó pertenecía al Estado Nacional, que él era un uniformado. En junio se va preso. Salmo se va esposado, sale de los tribunales el 22 de junio del 2010. Pero nosotros nos encontramos haciendo un escrito justamente porque en lo que nosotros pedíamos
prisión de 13 años, que era la máxima que tenía esta carátula. Cuando nos encontramos haciendo el escrito, me llaman de un medio y me dicen, ¿vos sabés que Salmo está libre? En menos de 10 días, la sala primera de la Cámara de Apelaciones de Quilmes lo había liberado a Salmo en un fallo express, en donde lo primero que atacan es mi militancia. Después de 4 años y 3 meses tuvimos la novedad y la resolución del Tribunal de Casación número 3, que es el doctor Boriski, Carrals y Violini. Bueno, el doctor Carral y el doctor Boriski vota a favor y el doctor Violini votó en contra. O sea, tuvimos 2-1, ¿no es cierto? Tuvimos a favor. Ahí resuelven que se tiene que volver a juzgarlo a estos 4 que salieron, a 3 de ellos por mi cuñado. Ya está elevado ese juicio, pero todavía no tenemos la fecha hasta el día de hoy. Porque por mi cuñado no hay nadie detenido. Como él no muere, no hay nadie por él. O sea que para la justicia él no existe. Si bien él psicológicamente hoy no existe, para la justicia mucho menos. Tuvimos que afrontar, como te decía, toda la parte de la instrucción, que nos negaron todas las pruebas. Y trataron de desviar la investigación diciendo que, bueno, poniendo un arma que no tenía nada que hacer ahí. Llegamos a los 9 meses pidiendo y exigiendo que José Ignacio Salmo declarara. No iba, lo llamaban para declarar y tenían que llamarlo a la sexta donde el rey estaba en ese momento para ver si iba a declarar. Cuando empezamos a hacer esto público, bueno, fue a declarar y lo que dijo fue que él nunca me había visto. Que en todo caso las balas que había recibido yo había sido por algún rebote. El rebote fue bastante raro porque yo estaba de la vereda este y a quienes él supuestamente estaba disparándole estaban de la vereda oeste huyendo, que eran los que habían asaltado el McDonald's, o habían intentado asaltar el McDonald's porque nunca sacaron nada. Entonces fue una tentativa de robo y no un robo. Lo que me llamó muchísimo la atención y lo que más me entristeció cuando el médico forense que hizo la autopsia dijo en su testimonio, dice, en el cuello de Andrea, dice, hubo un anillado completo y fue achicando el dedo, dice, este es el anillado completo, dice. Eso fue lo que la llevó a ella a la muerte. Bueno, ¿por qué se ensañó si ella ya estaba en coma? Ya ella podía haber sobrevivido con esos golpes, ya no se podía mover. ¿Por qué se ensañó tanto? Ella es mujer, este año cumple 51 años, o sea que por edad no le pertenece estar en su casa. Ella ni un solo minuto estuvo detenida, ni en comisaría, ni en cárcel, ni en ningún solo lugar. Desde el primer momento estuvo recluida en su casa con la pulsera domiciliaria. Como sabes, él ha destruido una familia, porque ya no es la familia que yo traje cuando salí de mi país. Siempre una ausencia, siempre un recuerdo. Y tengo un hijo que se crió con una bronca, que tengo un miedo, porque no lo puede ver a los uniformados. Y no es para menos. Como le digo yo, por ahora recién nos sentamos y nos hablamos, porque antes no podíamos. Él preguntaba y yo lloraba y no podíamos explicarnos ni decir que... Y él ahora dice que nunca se le atreva a pedirme documentos. Que llegó un momento en donde lo perseguían en el barrio y pedí una audiencia cuando eso todavía seguía siendo Aníbal Fernández, el ministro, para que si le llega a pasar algo a mi hijo, que los únicos responsables iban a ser ellos, porque ellos conocen, ellos le ven crecer en el barrio y porque él le tiene que molestar a cada rato por el documento.